Hola, nuevamente desde Cráneos. Los saludamos y los invitamos esta vez a aprender con nosotros sobre Alzheimer. No olviden suscribirse y darle like. Comencemos. Recordemos que el Alzheimer es la forma más común de demencia. Su principal factor de riesgo es la edad, por lo que la incidencia de esta enfermedad se duplica cada 5 años a partir de los 65 años. Más de 35 millones de personas en todo el mundo padecen la enfermedad de Alzheimer, que conducen a la muerte dentro de los 3 a 9 años posteriores al diagnóstico. Los datos más recientes indican que para 2050 la prevalencia de la demencia se duplicará en Europa y se triplicará en todo el mundo. En términos generales, la acumulación de proteínas mal plegadas en el cerebro que envejece da como resultado daño oxidativo e inflamatorio, que a su vez conduce a fallas energéticas y disfunción sináptica. Los péptidos beta-amiloide son productos naturales del metabolismo que constan de 36 a 43 aminoácidos. Se originan a partir de la proteólisis de la proteína precursora de amiloide, por las acciones enzimáticas secuenciales de la enzima que escinde la proteína precursora de amiloide del sitio beta, una beta-secretasa y la gamma-secretasa, un complejo proteico con presenilina 1 en su núcleo catalítico. Por ende, la sobreproducción o la disminución de la eliminación de péptidos beta-amiloides, las mutaciones en presenilina 1 y presenilina 2 favorece la producción de beta-amiloide. Además, el beta-amiloide es un potente veneno mitocondrial que afecta especialmente al grupo sináptico. En la enfermedad de Alzheimer, la exposición a beta-amiloide inhibe enzimas mitocondriales claves en el cerebro y en mitocondrias aisladas. En consecuencia, el transporte de electrones, la producción de ATP, el consumo de oxígeno y el potencial de la membrana mitocondrial se ven afectados. El aumento en la formación de radicales superóxido mitocondriales y la conversión en peróxido del hidrógeno causan estrés oxidativo, liberación de citocromo C y apoptosis. Otro componente de la patogenia es la proteína tau, la cual normalmente se encarga de promover el ensamblaje y la estabilidad de los microtúbulos y el transporte de vesículas. Sin embargo, se produce una proteína tau hiperfosforilada anormalmente, lo que hace que pierda su afinidad por los microtúbulos y ésta se comienza a asociar entre sí en estructuras de filamentos helicoidales o lo que conocemos como ovillos neurofibrilares, que son inclusiones filamentosas de las neuronas piramidales y se producen en la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos denominados taupatías. El número de ovillos neurofibrilares es un marcador patológico de la gravedad de la enfermedad de Alzheimer. Estos agregados intermedios de moléculas de tau anormales son citotóxicos y alteran la cognición. Otro componente más es el fallo sináptico. La sinapsis del hipocampo comienza a disminuir en pacientes con deterioro cognitivo leve, en quienes los perfiles sinápticos restantes muestran aumentos de tamaño compensatorios. Con el avance de la enfermedad, las sinapsis se pierden de manera desproporcionada en relación con las neuronas, y esta pérdida es la mejor correlación con la demencia. Posteriormente a este deterioro se inhiben las moléculas de señalización importantes para la memoria. También se ha visto la importancia en la vía de señalización de la insulina, dado que la resistencia a esta señalización hace que las neuronas sean deficientes en energía y vulnerables a la oxidación u otras agresiones metabólicas y deteriora la plasticidad sináptica. Además, los niveles más altos de glucosa en suero, que son comunes en el envejecimiento normal, dañan directamente las estructuras del hipocampo. Por último, la inflamación también está presente en el proceso de la enfermedad.
Inicialmente, la microglia fagocita o engulle y degrada el beta-amiloide. Sin embargo, esta microglia crónicamente activada libera quimiosinas y una cascada de citocinas dañinas, en particular interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. El beta-amiloide fibrilar y la activación glial también estimulan la vía clásica del complemento, lo que indica que la opsonificación y el ataque autolítico están en marcha. En cuanto a los factores de riesgo, están los factores genéticos, como los antecedentes familiares de demencia en primer grado, que suele ser del 10 al 30%, la inhibición o mutación de los genes APP, PSEN1, PSEN2, que suelen ser los de inicio temprano, inhibición del alelo epsilon 4 de la apolipoproteína E, que son del inicio tardío. Los factores adquiridos son la hipertensión, la dislipidemia, la enfermedad cerebrovascular, la arteriosclerosis periférica y cardíaca, la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad, el sedentarismo, el trauma cerebral, algunos medicamentos como las benzodiazepinas, que aumentan en 1.5 veces el riesgo, los anticolinérgicos, los inhibidores de la bomba de protones, el cigarrillo, la contaminación del aire y los pesticidas. La edad de inicio típica suele ser mayor de 60 años, el inicio temprano menor de los 60 años, que ocurre en un 5% y generalmente presentan síntomas atípicos. La forma hereditaria, que solo es un 1%, con inicio antes de los 50 años por mutación del APP, el PCN1 y 2. Y los asociados a síndrome de Down tienen una dosis adicional del gen APP por la trisomía del cromosoma 21, por lo cual es inevitable que les dé más jóvenes. Los síntomas cardinales. El síntoma inicial más común es el deterioro de la memoria, y esta tiene un patrón específico. Generalmente se trata de la memoria episódica declarativa, que quiere decir que son los eventos que ocurren en un momento y lugar particular. Esto se debe a lesión en el hipocampo y el lóbulo temporal medial. La memoria procedimental y aprendizaje motora suele estar conservada. La memoria semántica empieza a estar afectada, mientras que la memoria reciente suele ser la mayor comprometida. Función ejecutiva y juicio. Se afecta la realización de la multitarea, son incapaces para completar tareas y también hay presencia de deficiencia visoespacial. Síntomas conductuales y psicológicos. Están los neuropsiquiátricos como la apatía, la desconexión social e irritabilidad, la agitación, la agresión, deambulación y psicosis. La apraxia, que es la dificultad para realizar tareas motoras aprendidas, la disfunción olfativa, alteración del sueño con insomnio, las convulsiones, que son raras en un 10 a 20% en las últimas etapas, y los signos motores piramidales y extrapiramidales, mioclonías y convulsiones también en la etapa tardía. Se debe sospechar Alzheimer en un adulto mayor con inicio insidioso, disminución progresiva de la memoria y al menos otro dominio cognitivo afectado, como el lenguaje, la función visoespacial y la función ejecutiva. Posteriormente se debe determinar la presencia y la gravedad del deterioro cognitivo. Por lo general, se utilizan los criterios desarrollados por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Comunicativos y la Asociación de Accidentes Cerebrovasculares y Enfermedades de Alzheimer y Trastornos Relacionados, según el cual el diagnóstico se clasifica como definitivo cuando es un diagnóstico clínico con confirmación histológica, probable si es un síndrome clínico típico sin confirmación histológico, o posible con características clínicas atípicas pero sin diagnóstico alternativo aparente sin confirmación histológica. Como parte de la evaluación de la demencia, se necesitan estudios de laboratorio para identificar las causas de la demencia y las condiciones coexistentes que son comunes en los ancianos. Se requieren pruebas de función tiroidea y la medición del nivel sérico de vitamina B12 para identificar causas alternativas específicas de demencia.
un hemograma completo, medición de nitrógeno ureico en sangre, electrolitos en suero, niveles de glucosa en sangre y se deben realizar pruebas de función hepática. Los estudios de laboratorio especializados como una prueba serológica para sífilis, la BSG, una prueba para el anticuerpo del virus del VIH o la detección de metales pesados están indicados cuando las características históricas o las circunstancias clínicas sugieren que las infecciones, las enfermedades inflamatorias o la exposición a toxinas pueden estar contribuyendo a la demencia. Las neuroimágenes también son importantes, sobre todo la resonancia magnética o la tomografía computarizada son necesarias en la evaluación inicial de una persona con sospecha de deterioro cognitivo. La resonancia magnética se utiliza a menudo como un primer paso para excluir otras causas de deterioro cognitivo y también permite la evaluación de la atrofia cerebral macroscópica como un reflejo de la pérdida de tejido. Los hallazgos serán atrofia generalizada y focal, lesiones de la sustancia blanca, reducción del hipocampo o atrofia del lóbulo temporal medial. La atrofia del hipocampo observada con resonancia magnética está asociada con la enfermedad de Alzheimer, pero también puede ocurrir en personas con deterioro cognitivo causado por esclerosis del hipocampo, degeneración del lóbulo frontotemporal o enfermedad cerebrovascular, así como en personas sin deterioro cognitivo. En personas más jóvenes con demencia por Alzheimer es común la preservación del hipocampo. Las imágenes cerebrales funcionales con tomografía por emisión de positrones o tomografía computarizada por emisión de fotón único revelan distintas regiones de hipometabolismo e hipoperfusión en la enfermedad de Alzheimer. Estas áreas incluyen el hipocampo, los lóbulos parietales mesiales y la corteza parietal lateral y temporal posterior. Hay varios biomarcadores ampliamente investigados para el proceso molecular y degenerativo de la enfermedad de Alzheimer que pueden respaldar un diagnóstico de esta enfermedad, pero aún no se recomiendan para fines de diagnóstico de rutina. Sin embargo, pueden ser útiles en ciertas circunstancias, incluida la demencia de aparición temprana y la presentación atípicas de la enfermedad de Alzheimer. Diferenciales a tener en cuenta debe ser la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Pongan en los comentarios si les interesaría que hablemos sobre estas otras demencias acá en Cráneos. El enfoque farmacológico específico para enfermedad de Alzheimer se limitan a los inhibidores de la colinesterasa, donepezilo, ribastigmina y galantamina, y el agonista del receptor NMDA, memantina. Para los pacientes con demencia por Alzheimer leve a moderada recién diagnosticada, se sugiere una prueba con inhibidor de la colinesterasa. La elección del agente, la dosificación, la administración y los efectos secundarios se describen en la tabla que les estoy mostrando en este momento. Estos medicamentos han mostrado consistentemente beneficios modestos al proporcionar un retraso en la progresión de los síntomas de 6 meses o un poco más. Los efectos adversos de los inhibidores de la colinesterasa incluyen náuseas, vómitos, heces blandas o pérdida del apetito en una minoría de personas, y con menor frecuencia calambres musculares, dolores de cabeza y sueños desagradables. En enfermedad de moderada a grave se sugiere el uso de memantina en combinación con un inhibidor de la colinesterasa. El uso de la memantina se considera más como neuroprotector, dado que pueden proteger contra daños adicionales en pacientes con demencia vascular. Además, se podría restaurar la función fisiológica de las neuronas restantes, lo que daría como resultado una mejoría sintomática. Se ha visto que la memantadina también mejora la cognición y la evaluación global de la demencia, pero con efectos pequeños que no tienen una importancia clínica clara. También ha surgido una nueva alternativa. Se trata del aducanumab, un anticuerpo monoclonal recombinante dirigido contra la beta-amiloide. Este fue aprobado recientemente por la FDA para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer leve, utilizando la vía de aprobación acelerada, por lo cual su aprobación ha sido fuertemente controvertida y solamente hasta el momento se ha utilizado en entornos de investigación.
Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por vernos y estén pendientes de nuevo contenido. No olviden suscribirse, darle like al video y seguirnos también en Instagram.